Para empezar, uy, quería hablar un poco de la importancia o la necesidad de hacer un posgrado. Y antes de orientarlo al tema de investigación, quería comentar que considero que es muy importante realizar unos estudios después del pregrado, independientemente de la especialización que uno quiera seguir. Bueno, y en especial en meteorología, porque es una ciencia que en el Perú se está desarrollando recién. Si no me equivoco, la carrera tiene no muchos años de ser reabierta, entonces se necesita bastante fortalecer el nivel educativo, no solo en pregrado, sino a nivel profesional. Entonces, por eso considero que es muy importante continuar con los estudios. Y ya bueno, ahora orientándolo a lo que es la investigación en sí, este sería el camino que uno necesita para formarse como investigador. Básicamente el pregrado y la maestría son las etapas en las que uno adquiere conocimientos, ¿no? Es básicamente para aprender y reaprender los temas fundamentales y ya más específicos, de acuerdo a lo que se quiera seguir. En cuanto a investigación, no se da tanto énfasis en esta etapa, dando unos números muy referenciales o generales. Es alrededor del 30 o 50% que se dedica a la investigación en la maestría, pero es realmente en el doctorado donde uno se dedica casi por completo a lo que es investigación. Si bien una persona está todavía asesorado por uno o dos supervisores, uno aprende no solo a desarrollar una investigación, sino a ser independiente en el tema, ¿no? Como científico. Y al final el producto es justamente un trabajo de años que se dedica a esto, donde se logra concretar un nuevo conocimiento, un aporte al campo, que es básicamente de lo que consiste la ciencia, ¿no? Generar nuevo conocimiento. Y bueno, también quería mostrar unas estadísticas que averigüé. Es el primer y único censo que se hizo de investigación en Perú por Concitec en el 2016. Bueno, los resultados son muy poco alentadores. El número de investigadores por cada 1000 habitantes de la población económicamente activa es 0,2, y esto solo comparándonos con Latinoamérica. La brecha es muy grande, y de este pequeño número, solo el 30% tienen grado de doctor. Entonces, muestra una necesidad bastante de investigación, y sobre todo en ciencias naturales, en ciencia en general. Ya bueno, esto ha sido como una introducción muy general a lo que es la importancia de seguir un posgrado, y ahora sí voy a presentar en base a mis experiencias cómo he ido desarrollando esto, y voy a empezar con una introducción de cómo es que yo empecé a formarme como investigadora, lo cual inició en posgrado. Yo llevé, como dijeron, estudié meteorología en la agraria. Y bueno, en aquella época, bueno, en esos años que estudié, no había tanta difusión o incentivo hacia la investigación. De hecho, la carrera de meteorología, como lo dije, fue reabierta hace no muchos años, si no me equivoco, en el 2006. Y bueno, justamente se reabrió la carrera para cubrir una necesidad de falta de meteorólogos, ¿no? Entonces, por los primeros años, básicamente, la orientación principal era eso, cubrir la parte operativa. Sin embargo, ya con los años, los estudiantes mismos ya nos íbamos abriendo más posibilidades. Y en mi caso, para mí, en la etapa en la universidad, fue a través de, como lo llamo aquí, el descubrimiento del artículo científico. Fueron pocos los cursos, muy pocos los cursos en la universidad en los que se nos muestra esto, se nos enseña qué es un artículo científico. Y para mí realmente fue descubrir la oportunidad de aprender bastante, complementar la formación que ya se ofrece en los cursos a través de la lectura de estos artículos. De hecho, también en uno de los cursos nos mandaron a realizar como trabajo final un reporte tipo artículo científico. Y para mí eso fue realmente una gran motivación y un incentivo como para darme cuenta que quería dedicarme a esto.
Y bueno, ahora que tienen tantos grupos de investigación, estoy realmente sorprendida y contenta de que incluso dentro de meteorología existan tanto de estos grupos de los mismos estudiantes que incentivan a la investigación. Es una muy buena forma de incentivarla. Y bueno, una vez que ya sabía más o menos el rumbo que quería seguir, no tenía tanta información de cómo o qué hacer o cómo se desarrolla un científico. Entonces, lo que hacía era simplemente averiguar en internet y en una de estas búsquedas encontré la oportunidad bueno, se dio la organización de una conferencia internacional por la WMO, que es la Organización Meteorológica Mundial. Y bueno, lo bueno de este evento fue que no fue solamente orientado a la parte científica, sino también tenía una parte no científica que estaba orientada al usuario. Me olvidé ponerla. Eh, entonces, esta conferencia que tenía la opción de presentar, porque cada vez que tienes estos eventos tienes que mandar un abstract, tenía la opción de presentar un trabajo no científico. Entonces yo elegí un caso me acuerdo que era un caso de estudio de un evento hidrológico extremo, algo así era el nombre de la sesión. Y bueno, a pesar de no tener un trabajo científico, de todas maneras se hace un poco de investigación, porque averigüé, contacté con personas del CENAMI para que me pasaran datos, mediciones de las lluvias que había elegido un evento de lluvias, eh, averiguar los reportes de INDECI para ver el impacto, y bueno, fue un pequeño trabajo de investigación realmente que pude presentar. Y más allá de la experiencia de presentar un trabajo, creo que a través de este evento tuve la oportunidad de conocer a los mismos estudiantes, ver cómo los científicos o investigadores dan a conocer sus temas de investigación, cuáles son los temas en los que ellos trabajan, y también a través de conversar con los estudiantes y profesores o científicos que están ahí, motivarme más a continuar, ¿no? Me explicaban cómo era esta formación, y también me di cuenta de que la formación es continua. Yo tenía la idea bueno, tal vez un estereotipo de que los investigadores, o para llegar a ser un gran investigador o tener este grado de doctor, uno tiene que pasar toda su vida estudiando. Pero no es así. Al menos yo me di cuenta ahí que una persona termina el bachiller, el pregrado, y continúa la maestría como si fuera a ir de la primaria a la secundaria. Entonces es realmente una formación continua. Y bueno, con esto también quería dar el mensaje de que ahora que tienen estos grupos de investigación, aprovechen, es una muy buena oportunidad desde pregrado empezar con la investigación. Y, y no subestimarse tal vez el estar en pregrado para asistir a eventos internacionales incluso, solo para tener la experiencia de conocer y, y presentar tal vez un trabajo de investigación. En mi caso no pude porque no había forma, no había tanta iniciativa, no habían estos grupos, pero presentar algo o investigar un poco y presentar es una muy buena oportunidad. Ahora sí, ya con el tema de mi primera experiencia en investigación, fue realmente en la tesis de pregrado. Yo realicé mi tesis en el Instituto Geofísico del Perú, y como ya lo habían dicho, perdón, a modo de anécdota, tal vez para contarles que cómo ingresé al IGP. Normalmente el IGP da convocatorias para estudiantes para postular y realizar la tesis ahí. Y yo postulé, pero no fui seleccionada. Y bueno, la única opción que tenía era, como mucho supongo, escoger un tema por cuenta propia y trabajar con un profesor, pero aún así siempre se necesita la orientación de expertos. Entonces, lo que yo hice fue consultar con los científicos del IGP, y mandaba correos, y en este caso me contacté con el doctor Carlos Espinosa, que fue mi asesor, a preguntar qué es lo que puedo leer, que me interesa este tema, que estoy interesada en hacer este tema de investigación, si me podía dar una orientación o me podía indicar qué es lo que podría leer para poder llevar a cabo esta investigación. Y fue así, a través de esta comunicación,
que se dio la oportunidad de hacer una tesis con él. Entonces, tal vez no tienen que esperar a que las oportunidades aparezcan, sino simplemente dar el paso ustedes mismos y tomar la iniciativa. Y así creo que los científicos, al menos que conozco, siempre tienen la voluntad, tal vez no el tiempo, pero siempre está la voluntad de ayudar a los estudiantes. Bueno, en este punto también quería resaltar que nosotros dedicamos alrededor de un año para hacer la tesis de pregrado. Entonces, como ya había mencionado también en la presentación, no es un tema que tiene que quedar en la sustentación misma o escrita en la tesis, en físico. Tiene que ser algo que se comunique, que se divulgue. Entonces, una investigación sobre todo a la que se le dedica tanto tiempo, eh, es importante compartirla en la comunidad científica. Y en el Perú, por ejemplo, tenemos este encuentro científico internacional, que es el ESI, que se da cada dos veces, que se da 2 veces al año, si no me equivoco. Y es una forma muy buena de participar. Y bueno, eso es, por ejemplo, en el caso de Perú. Tenemos, bueno, en este caso, el Observatorio Iván, que es un observatorio, bueno, más especializado, digamos, en cuanto a lo que es temas de hidrología, Amazonía, pero ya algo un poco más general y también de carácter internacional es este evento de Virtual Poster, que es organizado por el American Geophysical Union, que es una excelente oportunidad, y creo que ya lo he compartido antes, para estudiantes de pregrado. Está organizado especialmente para estudiantes de pregrado. Entonces es como un evento especial para nosotros, o para los que están en pregrado, para, para dar a conocer el trabajo que se hace con tanto esfuerzo. Y bueno, no solo la experiencia de recibir feedback de otras personas, de otros estudiantes y profesores, sino también de evaluar a otros trabajos. Es una muy buena experiencia y creo que deben aprovechar la oportunidad. Y finalmente, en mi caso se dio la oportunidad de realizar un artículo en base a la tesis que realicé. No es algo no es algo que se tenga que hacer, y no considero que haya sido una ventaja, al menos para conseguir, para hacer la maestría, porque requiere bastante tiempo, bastante apoyo del asesor también. Y bueno, otros factores que, si se da la oportunidad, yo creo que es muy recomendable insistir y trabajar para lograr publicar nuestro trabajo de investigación desde pregrado. Pero si no, creo que tampoco es algo necesario. Y ya para seguir con lo que es la maestría, bueno, como dije, yo quería seguir, ya tenía en mente que quería seguir, cuál es la formación que quería seguir. Y lo primero el primer factor que tuve que tener en cuenta fue el tipo de maestría. Yo buscaba una maestría muy general, que me cubra diversos cursos, no quería una especialización. Y para eso es importante siempre buscar y ponerse en contacto también con los mismos directores de la maestría o con los mismos profesores. Creo que es bastante útil. El tipo de maestría también depende del lugar. Yo puedo hablar de mi experiencia, que es en Europa. Normalmente es la maestría de 2 años, pero en mi caso, por ejemplo, apliqué al segundo año directamente, lo cual es posible. Y bueno, en el caso del Reino Unido me parece es 1 año. Entonces eso también varía. En cuanto a los requisitos, eso también es muy dependiente de la institución, pero de aquí solo quiero resaltar 2 puntos. El primero es que, bueno, muchos ya deben saber que no es necesario tener el grado el título de ingeniero. El requisito básico es tener el bachiller. Cuando fui egresada, el bachiller era automático, entonces no era necesario hacer un trabajo de investigación, o sea, la tesis. Entonces, no es algo, o sea, no es un requisito, pero sí, sobre todo para los que quieren dedicarse a investigación, recomiendo que hagan este trabajo, porque es realmente la primera experiencia que uno tiene en hacer un trabajo de investigación. Es prácticamente vivir o experimentar a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. Em, el segundo punto era el idioma. Se tiene mucha la idea equivocada de que tal vez el idioma puede ser un límite, o una desventaja si se quiere estudiar en Europa, porque
muchos piensan no se tiene que saber el idioma nativo del país, pero a este nivel ya de posgrado, sobre todo en ciencias, el inglés es el idioma que la mayoría de universidades dicta sus cursos de posgrado. Entonces, realmente es básicamente tener el idioma inglés. Y bueno, se podría decir que tal vez una ventaja es que tampoco son tan estrictos con el idioma en el sentido de que no te piden un puntaje muy alto, tal vez en inglés o algo así. Es algo, realmente es una cosa que se aprende ya en la práctica, ¿no? El idioma es una habilidad que se desarrolla cuando ya estás viviendo en el mismo país. Y finalmente, con la oferta de financiamiento, bueno, he visto que en las charlas hablan mucho sobre las becas que ofrece el gobierno. Y en mi caso, recuerdo que al menos en Concitec no existían o no había becas para maestría, era principalmente para doctorado. Las maestrías me parece que eran solo para en el Perú. Espero que eso haya cambiado, pero eh, es un poco difícil. Entonces, mi consejo aquí es no se limiten a las oportunidades que pueden encontrar en Perú, sino busquen las oportunidades en la misma universidad a la que postulan. Normalmente siempre hay una fuente de financiamiento externa. Entonces, y bueno, también tiene algunas ventajas que no hay tantas restricciones, sino tantos requisitos como a veces tienen las becas en Perú. Me acuerdo que uno de los requisitos era tener experiencia laboral y para mí era muy contradictorio porque yo veía, ¿no? En otros países los chicos que terminan pregrado continúan continuamente su maestría. ¿Por qué hay que tener experiencia laboral e investigación sobre todo? Si uno quiere dedicarse a la investigación. Y ya, para cerrar este tema, porque no quiero hablar mucho sobre este punto y orientarlo a mi experiencia, en mi caso, yo obtuve una beca social que es de la Embajada de Francia. En el tiempo que yo postulé, la educación en Francia todavía era gratis, en el sentido de que solo se paga un aporte semestral o un aporte anual, no recuerdo, y nada más, y lo demás es gratis. Ahora me parece que, bueno, mantienen el mismo sistema, pero el precio de la inscripción es bastante mayor. De todas maneras, este tipo de becas sociales siempre cubren eso, ¿no? Y entonces de lo único que se tiene que preocupar es del costo de vida, que también tal vez muchos piensan equivocadamente que se gasta bastante, pero como estudiantes en Europa se tiene bastantes beneficios. Empezando, bueno, en este caso solo voy a hablar de Francia, que es el CRUS, que es el organismo que se encarga de administrar alojamiento para estudiantes, la parte de alimentación, y son beneficios que ayudan bastante económicamente. Y además de eso, el gobierno francés siempre subsidia a las personas que alquilan inmuebles. Entonces, no importa si tienes o no tienes algún beneficio, si tienes algún alojamiento universitario o no, el gobierno siempre te va a devolver un porcentaje de lo que pagas. Y eso también suma, ¿no? Como ayuda económica. Y finalmente, suelo presentar a Campus France porque Campus France es el intermediario para cualquier estudio de posgrado que se quiera realizar en Francia, siempre se tiene que hacer a través de ellos. No son los que evalúan, simplemente mandan los documentos, brindan asesoría general, guían, pero no son los que deciden. Finalmente, los que deciden son los directores de la maestría, ¿no? Y ya bueno, ahora sí centrándome en lo que fue mi maestría, como yo dije, yo empecé a postular al segundo año. La maestría que yo llevé, como dije, también fue muy general. Fue océano, atmósfera, clima, observaciones espaciales. Es un nombre, como su mismo nombre lo dice, abarca bastantes temas. Y tal vez aquí también mencionar alguna ventaja que tenemos como meteorólogos, que nuestra formación de 5 años nos puede dar este beneficio de, de empezar una maestría en el segundo año, porque la mayoría de personas que en Europa que quieren continuar con la maestría tienen sus estudios de pregrado básicos en ciencias físicas, en matemática, en geociencias, pero la maestría es más que todo la especialización. Entonces, los directores evalúan tu historial académico, los cursos que has llevado y ven
que nuestra formación es sólida, entonces tenemos, el director me acuerdo que con el que hablé, me decía, los conocimientos están ahí, las bases necesarias está ahí, entonces en teoría puedes empezar el segundo año de maestría. Y eh, me dieron también la opción a que si me parecía muy difícil que podía regresar al primer año. En este caso me parece, no sé si haya cambiado, que el primer año sí era en francés, la maestría, pero el segundo año definitivamente es en inglés. Y bueno, fue muy difícil, pero sí, con bastante esfuerzo siempre se consiguen las cosas. Entonces yo acepté empezar el segundo año de maestría y pude terminarlo. También aquí pongo como referencia, realmente es bastante la proporción de cursos, ¿no? La maestría es, como había dicho, es la etapa donde uno aprende y refuerza los conocimientos. Son 33 créditos en el segundo año nada más, y 27 créditos lo que son las prácticas o la tesis. También para explicar mejor qué es una maestría general es la que tiene muchas orientaciones. Entonces, en este caso en particular, no solamente no solamente lo orientaban a la parte dinámica, sino también parte de meteorología física, química, observaciones espaciales y oceanografía física. De hecho, no es una estructura estricta, sino que cada uno puede llevar los cursos que desea y armar es simplemente para tener, en teoría, la orientación que uno puede seguir, pero no es algo estricto. Y también, para mencionar el tema de la investigación, en Francia está el Centro Nacional de Investigación Científica, que bueno, es la que administra todas las instituciones de investigación y de todos los temas, ¿no? Aquí solo pongo algunos que están orientados a lo que son ciencias del clima. Por ejemplo, el LMD, que es Laboratorio de Meteorología Dinámica, LATMOS, que ve todo lo que es física atmosférica, LSE, que es estudios del clima, y creo que la relación con los ciclos biogeoquímicos. El OCEAN es el laboratorio donde, como su nombre lo indica, no solo estudia lo que es el océano, sino el clima y la interacción del océano y el clima. Entonces, en el tema ya de investigación, en mi caso solo fueron 5 meses. Como digo, es un periodo muy corto de tiempo si lo comparamos, por ejemplo, a lo que es en pregrado. Pero yo me di cuenta, se puede realizar, no importa el tiempo, pero se puede realizar una buena investigación, una investigación de calidad. Otra característica también es que como son tipo prácticas para la maestría, es remunerada. Y esta estructura no solamente es para el segundo año, sino también para el primer año. En el primer año tienes cursos y al final tienes que atender estas prácticas o corta investigación y presentar esta pequeña tesis. Bueno, tesis o reporte que se presenta de forma escrita y se sustenta oralmente. Normalmente, cuando uno hace este tipo de investigaciones en centros especializados, centros de investigación, siempre está la oportunidad de continuar la investigación que se hace y seguirla como un tema de doctorado. En mi caso, bueno, en este caso yo hice mi tema sobre variabilidad interanual y decadal de las lluvias en Sudamérica, y mi asesora era experta en paleoclima. Entonces ella me ofrecía hacer una tesis de doctorado aplicado a la variabilidad de las lluvias en el último milenio, o algo así. Lo cual suena interesante, pero ya se iba alejando un poco de lo que es mi interés, de lo que era mi interés, ¿no? O sea, me parece muy interesante la parte de paleoclima, pero no era algo que yo quería seguir. Entonces creo que también en el camino, algo que aprendí o algo que he estado haciendo es siempre tratar de tener una orientación, más o menos a esta etapa ya te das cuenta qué es lo que quieres estudiar o seguir, y tratar de continuar eso en la formación, o sea, seguir temas de investigación que no se escapen tanto de ese ámbito. Entonces, bueno, no se dio la oportunidad, pero
En este caso también el gobierno francés, después de la maestría, siempre ofrece a todos los estudiantes, independientemente de su nacionalidad, a un concurso de becas que es anual para bueno, concurso de financiamiento para el doctorado. Entonces, de ahí lo único que depende es tu rendimiento académico que tuviste en la maestría. Y, bueno, esa es la oportunidad que se da ahí. Pero ya, en mi caso, tuve que regresar a Perú, pero aún así, seguir buscando ya opciones para continuar el doctorado. Eh, y de hecho, como estaba mencionando, en este caso, por ser un periodo de tiempo tan corto, no es posible, por ejemplo, escribir un artículo, ¿no? De hecho, el artículo que se logró presentar en base a mi tesis de pregrado se publicó después de terminar la maestría. Entonces, realmente es un proceso largo. Y bueno, hubo la intención y la idea de hacer un artículo en base a mi investigación de la maestría, pero eh, es muy difícil mantener la comunicación a distancia, trabajar por tanto tiempo a distancia, y ya después yo empecé, o sea, estuvimos en contacto y ya después de empezar el doctorado era más difícil dedicarme a otro tema, entonces lamentablemente quedó en pausa, pero como dije, no es algo que realmente se espera, ¿no? El lugar de la publicación científica en sí, en teoría, está en el doctorado. Y para entrar al tema del doctorado, bueno, básicamente ahora la idea principal para buscar un doctorado es buscar el potencial supervisor. A esta altura ya se debe tener en cuenta el tema que se debe seguir y bueno, lo primero que se tiene que hacer, bueno, lo que yo hice es tratar de ponerme en contacto con cualquier científico que comparta intereses en el tema que yo quería seguir. Entonces yo envié bastantes correos planteando un tema y preguntando si estaba interesado o si conocía a alguien que estaba interesado en el tema. Entonces, no todos responden, algunos sí, y ya el segundo paso es lo del financiamiento, que también es que depende bastante, ¿no? En cuanto al requisito, básicamente en Europa al menos es simplemente tener la maestría y la tesis de maestría. Y volviendo al tema del financiamiento, eh, algunos centros de investigación tienen proyectos y los proyectos buscan estudiantes. Esos proyectos ya están financiados y lo que se hace es buscar estudiantes. Entonces, ellos son los que plantean el tema o proponen el tema y buscan estudiantes. Cuando uno quiere contactar un científico y realizar el trabajo de investigación en un tema, ellos te pueden decir que sí están interesados, pero están trabajando en esto o en algo parecido y te proponen trabajar en algo que ya está en base a un proyecto establecido. La ventaja es que está financiado, pero si alguien quiere o logra contactarse con alguien que está interesado en un tema, pero no tiene un proyecto, entonces es ahí donde se tiene que recurrir al financiamiento externo, que, bueno, como ya mencioné en el caso de Francia, el gobierno da. En Perú, me parece, como lo había dicho, Concitec, en ese sentido da muchas más oportunidades de financiamiento de doctorados, para doctorados, y, y bueno, varía bastante, ¿no? Pero creo que hay más oportunidades de financiamiento. Aquí he puesto un link que me ayudó bastante porque es un mail list donde ofrecen anuncios, no solamente para temas de doctorado. Entonces, bueno, esto en general son básicamente proyectos que ya tienen temas establecidos y solamente buscan estudiantes. Entonces, en este mail list siempre llega un correo sobre se busca estudiante de maestría para tal tema en laboratorio, se busca estudiante de doctorado para tal tema en tal laboratorio. Entonces, es muy útil. De todas maneras, los temas tal vez no sean de interés, sobre todo para nosotros, para nuestra región, pero en una de las tantas ofertas siempre hay tal vez temas que puedan ser útiles, ¿no? Y bueno, voy a dejar aquí la presentación, creo que se las van a pasar después. Y
Y ahí, bueno, no solo este link, varios links que he puesto por ahí, pueden acceder a ellos. Bueno, también no solo temas, no solo anuncios de maestría, doctorado, sino trabajos en general, para meteorólogos, analista de datos o varios temas relacionados al clima. Ya para ir finalizando, ahora el tema del doctorado que estoy realizando ahora, en el Max Planck. Bueno, la institución como tal no ofrece grados de doctor, está aliada con la Universidad de Hamburgo, y bueno, tienen esta escuela doctoral que tiene 4 ejes: la atmósfera, océano, tierra y esta dimensión humana, que básicamente es el impacto del ser humano en el sistema climático. Y bueno, es mucho más multidisciplinaria porque, bueno, me parece que tocan temas de desarrollo sostenible, económicos, aspectos sociales, etc. Pero aquí tal vez lo complicado, y bueno, simplemente estoy describiendo en qué consiste el doctorado en esta institución, es que ellos proponen el tema de investigación y, bueno, al menos para mí fue un poco difícil, no la tenía entre mis primeras opciones porque no sabía qué era lo que iban a proponerme. Al final ellos te proponen el tema una vez que te han seleccionado y es ahí cuando tú decides si quieres continuar o no. Felizmente, el tema que me ofrecieron no estaba tan lejos, estaba incluido en el área de interés que tengo, entonces acepté seguir el doctorado acá. Además, aquí el doctorado es como un trabajo, es un contrato laboral que tienes y no es necesario hacer el financiamiento. De hecho, me acuerdo que pregunté y ni siquiera aceptan que tú llegues con una beca. Es un poco estrictos acá, pero la Universidad de Hamburgo, por ejemplo, tiene su propia escuela doctoral, y ahí me parece que son más flexibles. Y también está el tema del financiamiento, que creo que sí tienen. Eh, Como había dicho, el doctorado y el tema de cursos es mínimo. De hecho, de estos créditos, que son pocos, nos recomiendan más que todo no usarlos para profundizar un tema o que ya debíamos haber estudiado en la maestría o el pregrado, sino talleres donde desarrolles habilidades para lo que te ayudan en la investigación, como es talleres para escribir o para presentar oralmente. Básicamente eso. Lo que sí es necesaria es la publicación del artículo científico. En este caso nos piden al menos uno publicado y otro en proceso de revisión a la hora de sustentar la tesis. Y también la participación de conferencias y workshops. Justamente mis asesores y los asesores comentan que justamente tenemos que aprovechar estas conferencias no solo para dar a conocer nuestro trabajo y recibir este feedback y compartirlo con la comunidad científica, sino también es la oportunidad para conocer opciones, qué opciones seguir adelante como carrera, oportunidades donde trabajar o temas que investigar, o también para eh, lograr contactos y formar grupos de colaboración, ¿no? Entonces, como dije, la participación en conferencias es muy importante y si se puede hacer este pregrado, mejor. Finalmente, se presenta la tesis escrita y sustentada oralmente. Eso también varía de acuerdo a la institución. Conozco lugares en los que no se necesita sustentar oralmente y solo vale la tesis escrita. Pero como dije, esto depende bastante del lugar de la institución. Y bueno, tal vez para comentar un poco sobre mi experiencia actual, porque estoy en el tercer año ya, eh, no es algo definido, siempre está la posibilidad de ampliar. De hecho, en general, un doctorado puede durar hasta 5 años. No, aquí no, bueno, no creo que haya pasado hasta tanto tiempo, pero siempre está esta posibilidad. De hecho, en mi caso creo que se va a extender al menos 6 meses. Y bueno, el tema tampoco es estricto, ¿no?
como en toda investigación, uno empieza con un plan y en el transcurso, en el desarrollo de la investigación puede ir cambiando. También, bueno, como había dicho, en esta etapa es en la que uno aprende a ser más independiente, ¿no? Justamente ahora, en esta etapa donde estoy, mis asesores ya no orientan tanto en el sentido de que esperan que yo sea la que tome la iniciativa en la investigación, qué hacer, qué no hacer y por qué. Eh, lo que sí hacen es guiarte y hacer que no te desvíes tanto del tema, ¿no? A veces cuando uno tiene sus primeros resultados, tiene muchas ideas y quiere hacer muchas cosas, eh, pero a veces uno se desvía del tema principal y eso es algo que estoy aprendiendo, que bueno, mis asesores me ayudan a no alejarme tanto de la idea principal. Entonces hay que tener ese control de si bien uno puede tener muchas ideas, pero nunca hay que desviarse del foco del tema principal. Eso era todo, creo. Eh, bueno, a modo de dato también quería hablar de manera general algunas ventajas de aquí, que bueno, me enteré recién al llegar acá. La educación todavía es gratis, o sea, solamente basta con este aporte semestral que me parece que es de 300 euros y eso es todo. Los cursos son gratis, no se paga por crédito, nada parecido. Y en este aporte semestral ya se incluye lo que es el transporte, entonces es gratis para todos los estudiantes. Y bueno, lo principal creo que es todos los cursos de posgrado se enseñan en inglés. De hecho, cuando yo postulé, yo no tenía planeado venir a Alemania, no sé, bueno, no sé, ahora sé un poco, pero no había estudiado alemán y realmente no es necesario, se puede vivir, incluso vivir, no solamente para la parte del trabajo o la investigación. En la ciudad las personas hablan inglés y bueno, no es un obstáculo definitivamente. Eh, También como dato extra, quería presentarles esta maestría que ofrece la Universidad de Hamburgo, que como había mencionado antes, es una maestría general, pero aparte es multidisciplinaria, entonces no solamente, como pueden ver en sus orientaciones, no solamente ofrece lo que es la parte teórica en clima, en física, sino también ya incluye otros temas como biogeoquímica e incluso ya en la parte más multidisciplinaria, lo que es la parte de ciencias sociales, economía. Entonces, creo que es una muy buena opción si es que están interesados. Es un ejemplo que les puedo dar. Eh, para terminar, ¿qué hacer después del doctorado? Bueno, es realmente muy incierto, pero en teoría tenemos algunas opciones. El primer trabajo eh, que uno tiene como investigador es el postdoctorado, porque justamente es la primera experiencia donde uno ya no trabaja bajo la asesoría de tu jefe. Tienes un jefe, pero no está asesorándote constantemente como en la maestría o el doctorado. Entonces es tu primera experiencia de liderar realmente un trabajo de investigación. Y bueno, también tener el doctorado nos da la posibilidad de aplicar a estos financiamientos de grandes proyectos, ¿no? Iniciar tu propia línea de investigación, iniciar tu grupo de investigación, lo cual para mí es lo ideal. Y, y bueno, finalmente está la opción de enseñar. Bueno, no es una opción realmente en cual creo que un investigador en algún punto de su vida necesita enseñar y tal vez no dedicarse enteramente a la educación, pero sí contribuir, eh, tal vez supervisando alumnos de estudiantes de pregrado, maestría y también del mismo doctorado. Bueno, esa es una de las opciones en ciencia, ¿no? Yo aprendí aquí que tener un doctorado realmente te abre las puertas para muchas otras cosas. De hecho, gran parte, es un poco raro para mí, ¿no? Pero gran parte de los chicos que hacen doctorado ya no quieren seguir en investigación. Eh,
tal vez es su primera experiencia y yo creo que es porque los chicos acá cuando hacen un doctorado no lo hacen con el objetivo de querer ser científicos, sino simplemente quieren aprender o continuar con su nivel educativo o pueden tomarlo como un trabajo porque en algunos lugares, como en el lugar donde estoy, es un trabajo, entonces ya es tener un trabajo y, o simplemente quieren redescubrir qué es lo que quieren hacer. Entonces, gran cantidad de chicos que hacen el doctorado, al menos aquí, ya no quieren dedicarse a la investigación. Pero, y bueno, las oportunidades para trabajar en otros campos también son bastantes, sobre todo si tienes un grado de doctor, ¿no? En mi caso, afortunadamente creo y espero que no cambie. Yo todavía estoy motivada a seguir con lo que es investigación, a pesar de que es bastante duro, y no solamente por la parte cognitiva, sino también a nivel emocional, es realmente difícil, pero así como lo muestra esta imagen, tal vez, pero eh, al final creo que el resultado siempre vale la pena, ¿no? Y bueno, el camino es difícil para todo en esta vida, pero con bastante esfuerzo siempre se pueden lograr las cosas. Entonces, eso es el mensaje final. Gracias. Este es mi correo. Normalmente trato de contestar, tal vez no inmediatamente, pero bueno, pueden escribirme si desean. Gracias. Buenas tardes, Magíster Laura Paxini. Mi nombre es Yanderi Zapata, apoyo de Relaciones Públicas de Nexus. Y ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Si alguien desea hacerlo, puede escribirlo por el chat o prender su micrófono. La ponente muy gustosa solventará sus dudas. Así que quedemos atentos ante esto. Tenemos la primera pregunta que viene por parte de Sicha Guamán. Dice: buenos días, una consulta. Actualmente me limita el inglés, sin embargo, tengo intenciones de estudiar afuera, entre España y Brasil. ¿Cuál sería el más recomendado o si existe otro lugar respecto a maestrías en ciencias atmosféricas, especificando meteorología? Yo creo que la educación, el nivel educativo en cualquier otro país siempre va a ser beneficioso o, bueno, va a ser mayor y realmente no importa el lugar, Brasil o España, fíjate, mira el currículo, habla con los profesores, con el director de maestría, puedes ver las líneas de investigación que sigue la misma universidad y eso es lo que realmente debe orientar. Siempre he tratado de tener eso como primer punto. Eh, el tema de investigación, de tener una idea a qué es lo que te quieres dedicar y en base a eso buscar el lugar. Realmente el lugar no importa y si bueno, en este caso el inglés es limitante, como dijiste, tienes la opción de España, Brasil, eh, con tal que tenga los temas, la investigación y las oportunidades de financiamiento que también hay en cada país, de esos que mencionas, este, simplemente anda por ellos. Bien, gracias. Continuamos. La segunda pregunta viene por parte de Carlos Rivera. ¿Cómo puedo conseguir becas externas? Las mismas universidades normalmente tienen o sea, tienen su sección de financiamiento. Cada uno tiene que ver, buscar. En el caso de mí, por ejemplo, en la universidad a la que yo postulaba en ese tiempo, no sé si ahora no ofrecía becas, pero está esta beca de la Embajada de Francia o las becas, me parece que también hay becas del mismo gobierno en Francia para alumnos internacionales. Entonces, es simplemente buscar las opciones. Siempre están ahí y los requisitos no son, me parece, al menos desde mi perspectiva, no son tan detallistas como los de Perú. No, ok. La siguiente viene por parte de Andy Cáceres. ¿La cantidad de investigaciones, además de la tesis, es un factor para acceder a un posgrado? No creo, no.
Yo tenía esta publicación, pero definitivamente que esta publicación se realizó incluso después de terminar la maestría. Como dije, la mayoría de chicos que terminan el pregrado, ¿sí? Inmediatamente continúan con la maestría y el doctorado. Entonces no tienen el tiempo de realizar una investigación, no es algo normal, no es algo que esperan de ti. Tal vez para el doctorado, pero nunca he visto un requisito tener artículos científicos o haber realizado, tener experiencia en investigación. No es algo que sea un requisito para ser admitido a un programa de posgrado. Bien, la siguiente pregunta viene por parte de Patrick Flores. Para postular en Alemania, ¿podrías repetir cómo te evaluaron el puntaje para aceptar tu vacante? ¿En Alemania hay la posibilidad de doctorado directo? No. En Alemania, como dije, el requisito es tener la maestría. Eh, ¿Qué me evaluaron? Eso en primer lugar. El historial académico, bueno, son simplemente documentos básicos, ¿no? Tu certificado de bachiller, de maestría, em, tu tesis de maestría, tener alguna prueba de inglés. Yo nunca tomé el TOEFL, la única prueba de inglés que hice fue en 2012 del FCI, que bueno, la tomé justamente porque es ilimitada, pero realmente como dije, el idioma realmente es algo que aprendes cuando ya estás en el lugar. El test es simplemente un número, una indicación, y sobre todo en Europa no son tan exigentes con el idioma, pero sí se necesita tener la maestría. Puedes aplicar a la maestría, ahí puedes ver los requisitos, no estoy segura cómo sean los requisitos, pero básicamente es el bachiller. Bien, tenemos dos preguntas por parte de Kenji Ayala. Buen día. ¿Qué aptitudes, tanto académicas como personales, cree usted necesarias para poder iniciar y terminar de la mejor manera posible un primer estudio de posgrado? Eh, Aptitudes y habilidades. Bueno, yo podría decir, en, tal vez en habilidades, que la programación fue una ventaja porque los chicos, al menos ahí con los que compartí la maestría, llevaban un pequeño curso también de programación, pero no tenía mucha experiencia. Y bueno, son cosas extra, ¿no? No son requisitos, pero tal vez te pueden ayudar a desarrollarte ahí mejor o más rápido en ese aspecto. Yo creo que una de las diferencias que noté fue que nosotros tuvimos, bueno, al menos yo tuve bastante entrenamiento en la parte más práctica, en la parte de manejo de programas, pero no tanto en el pregrado, sino ya en la tesis. Y la maestría fue bastante teórica. Eh, es bueno complementar los dos. Mucho esfuerzo porque el nivel educativo es bastante alto, pero simplemente estudio y constancia, como en cualquier estudio, ¿no? Y eso, no desanimarse por todas las frustraciones que puedan aparecer, ser constantes. Ujú. La segunda pregunta es, ¿cuál cree usted que debe ser el papel del meteorólogo en el Perú a largo plazo? Muchas gracias por su tiempo. Y bueno, como meteorólogos existen diversas ramas a las que uno se puede dedicar, ¿no? La principal, la básica, es la del sistema, la de la parte operativa, ¿no? De pronóstico, de eh, estudios justamente me parece que la carrera ahora la han cambiado y tiene esta orientación de gestión de desastres naturales. Hay muchas aplicaciones. No existe una finalidad única para el meteorólogo, pero de hecho que yo creo que se tiene que impulsar bastante lo que es la investigación, justamente para fortalecer la parte educativa, ¿no? Y desarrollar la profesión en sí. Está bien. La siguiente pregunta viene por parte de Cintia. Mencionó que el posgrado es inglés y la sustentación es de igual forma. Sí,
de hecho. Mm, la otra viene por parte de David Carazas. Buen día. Con respecto al Instituto Max Planck, ¿qué grado de estudio se requiere como mínimo? La maestría. El requisito fundamental para hacer el doctorado aquí es tener la maestría. Me parece que evalúan la excelencia académica o, bueno, no sé exactamente qué factores decidieron que me elijan, por ejemplo, pero creo que el tema básico es tener una maestría. La siguiente pregunta por Romina Enríquez. Buenos días. ¿Cuáles eran los programas que ya manejaba o a cuáles recurrió durante su maestría? Programas software para, bueno, eso, mira, yo creo que no importa realmente en el tema de programación, no importa cuál es el programa que uno aprende. Yo me acuerdo que en pregrado nos enseñaron Graz y Fortran. En la tesis aprendí MATLAB. En la maestría, teniendo ya el concepto de programación, uno se puede adaptar a los diferentes otros lenguajes. Y lo bueno es que tanto en la maestría como el doctorado no existe o no te obligan a seguir o a hacer exporto en un programa. Te dejan ser libre y escoger el programa que domines. Pero yo sí aprendí, o sea, usé el MATLAB, por decir, en el pregrado y en la tesis de pregrado. En la maestría todavía usaba un poco de MATLAB y aprendí NSL. En el doctorado ya empecé a usar Python, pero fueron cosas que ya se aprenden en la misma, mientras eh, realizas o estudias el doctorado. No, pero de ahí la base es saber programar. No importa el lenguaje, con esa experiencia ya uno puede adaptarse a cualquier lenguaje de programación, si es que a eso se referían. Bien, tenemos otra pregunta por parte de Ricardo Pasuni. En su Mm. estudio de variabilidad intraestacional en la cuenca amazónica, ¿qué tipo de algoritmos usó para calcular la persistencia y transicionalidad en los patrones de circulación? Ah, leíste el artículo, gracias. Eh, usé MATLAB, para la transición y persistencia simplemente es, es un programa estadístico. No recuerdo ahorita exactamente cómo, pero no es ningún paquete especial ni nada, es simplemente, es una programación simple. Para hacer los patrones en sí, sí se usó lo que es este paquete de Self-Organizing Maps, que son redes neuronales, pero para el tema de transiciones y persistencias es simplemente una programación simple. Bien, tenemos las dos últimas preguntas. Una que Ujú, viene por parte de Alexis Cervera. Buenos ujú. días. Comenzar un doctorado en Europa, entre paréntesis, Alemania. ¿Es necesario que la carrera desarrollada en pregrado sea acreditada? Mm, eh, yo no sé, bueno, cuando me acuerdo, bueno, sé que la carrera está acreditada, pero creo que fue hace poco, y en el tiempo no lo sé realmente. No creo que haya considerado eso. Eh, Creo que al menos en el caso del doctorado le dan mucha más importancia a la maestría, porque como dije, en general aquí el pregrado son temas bastante generales, tipo física, matemática, y ya en la maestría es donde uno empieza a llevar cosas más, en este caso de meteorología, ¿no? En ese sentido nosotros tenemos una ventaja porque tenemos una base más sólida que ellos y eso nos da la oportunidad, por ejemplo, de iniciar la maestría en el segundo año. No sé si sea posible hacer eso en Alemania, pero la base la tenemos y si es que no aceptan empezar una maestría desde el primer año, ya teniendo esos conocimientos previos también es una ventaja para tener éxito en la maestría, ¿no? Y no sufrir tanto.
Bien, y la última pregunta que viene por parte de Marcia Paredes. Ujú. ¿Los viáticos también son sustentados por las universidades en las maestrías y o doctorado? ¿O uno debe coordinar un financiamiento con otras entidades? Viáticos. No, no, pero bueno, en el caso del doctorado es prácticamente tienes un trabajo, tienes un sueldo con el cual puedes vivir normal. Eh, en el caso de la maestría, no tuve ninguna ayuda extra que no sea el costo de la inscripción y los seguros médicos, sociales, etcétera. Lo que sí, como había mencionado, hay bastante ayuda al estudiante en la parte económica. Si mal no recuerdo, el, en la maestría gastaba alrededor de 500 o $600 por mes, lo cual es bastante económico con respecto a una vida, una persona normal que vive, el estudiante tiene bastantes beneficios. Tampoco vivía una vida extrema, pero creo que era, haciendo los gastos justos y necesarios, sobrevivía y normal. Y además tienes ese tema de que la maestría, el tema de la tesis es remunerada, entonces ese pago también te ayuda. Creo que en- recuerdo que era como 600 euros por mes, entonces eso ayuda bastante también. Y bueno, como dije en el tema de doctorado, es prácticamente un sueldo el que ganas y con eso puedes vivir. Y para el tema de viajes, o sea, el viaje de aquí a Perú, existe una organización, no recuerdo cómo es, pero tiene que ver algo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, una asociación de inmigrantes, ay, no recuerdo el nombre, pero ofrece descuentos y específicamente para estudiantes que van a ir a realizar, que van a realizar un estudio de posgrado o van a trabajar. Es algo para peruanos que quieren realizar estudios en el extranjero. Es como una agencia de viajes. No recuerdo el nombre de este, tiene que ver algo con inmigración, ay, no recuerdo, pero son como que tal vez descuentos en lo que es viajes para ir a realizar los estudios. Y no hay ningún requisito, es simplemente por el hecho de que vas a ir a estudiar, presentas tu carta de aceptación y te buscan el descuento en el vuelo. Bien, muchas gracias, Magíster Laura Paxini, por contestar las preguntas. Damos por terminada esta ronda de preguntas y le daré el paso a la coordinadora general. Buenos días y buenos días a todos. Mi nombre es Mónica, coordinadora general, como mencionó mi compañera. Bueno, antes de culminar la ponencia, ¿algunas palabras que quiera decir, ingeniera Laura? Bueno, gracias de nuevo. Espero que esta presentación haya sido, de alguna forma ha sido útil. Creo que es un buen tiempo invertido. Eh, Felicitarlos otra vez por organizar y fomentar la investigación. Me alegra bastante que ahora en la universidad se tengan estos grupos de investigación y se fomente bastante e incentive a seguir con la investigación. Eh, Creo que eso, solamente sería eso.